Hola alumnos, en este video conversaremos sobre las pérdidas viscosas en sistemas de cañería. ¿Cuál es la motivación de este video? Anteriormente, en los videos anteriores, nosotros habíamos deducido la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli tiene los siguientes términos. Un término de presión que está asociado al trabajo de flujo, es decir, el trabajo que hace el fluido al desplazarse dentro de un ducto, ¿no es cierto? Como hay diferencias de presión en las áreas transversales del ducto y hay un desplazamiento del fluido dentro de él, como existe una diferencia de presión que se traduce en una fuerza, esta fuerza hace trabajo sobre las paredes de nuestro sistema. Por lo tanto, este término acá tiene que ver con el trabajo que hace el fluido al desplazarse. Por otro lado, contabilizamos la energía potencial que tiene nuestro fluido antes y después de desplazarse. Finalmente, contabilizamos la energía cinética que pierde o gana nuestro fluido al desplazarse por el ducto, y esta suma de estas energías tiene que ser igual a la disipación viscosa más la energía que añaden o quitan las máquinas térmicas dentro de nuestro sistema de cañería. En este video nos centraremos principalmente y exclusivamente en el término de disipación viscosa en los sistemas de cañería, para intentar describir de manera precisa esas pérdidas para poder dimensionar sistemas de cañerías y bombas en el futuro. Para poder trabajar de manera precisa con la disipación viscosa o pérdida de carga de nuestro sistema, necesitamos definir lo que es un coeficiente de roce. Un coeficiente de roce lo tenemos que entender como un parámetro de ajuste para que las pérdidas viscosas se ajusten de manera precisa a la disipación actual que tienen o real que tienen los sistemas. Si nosotros tomamos una sección de cañería como la que se muestra en esta figura, de radio R y largo L, la fuerza que ejerce el fluido sobre las paredes de nuestro ducto va a ser directamente proporcional a la energía cinética que tiene nuestro fluido. Es decir, con mayor velocidad entra el fluido a la cañería, yo esperaría una mayor disipación viscosa, ¿no es verdad? Y además es directamente proporcional al área de contacto del fluido con las paredes. Esto tiene que ver con el área de contacto que tiene el fluido con las paredes. Mientras mayor área de contacto tiene el fluido con las paredes, mayor va a ser la disipación viscosa que presente el sistema. Y un parámetro F que llamaremos coeficiente de roce, que es un parámetro de ajuste que permite determinar de manera precisa esta fuerza que ejerce el fluido sobre las paredes. Desglosemos los términos de esta ecuación. Dado que F es una fuerza, tiene que tener unidades de Newton o libra. Como dijimos anteriormente, esta fuerza es la fuerza que ejerce el fluido sobre las paredes del ducto. Por otro lado, el área es el área de contacto del fluido con las paredes del ducto, que es exactamente el manto cilíndrico que forma el ducto con el fluido. Es decir, 2pi por R por L. Obviamente el área tiene unidades de superficie, es decir, metros cuadrados o pie cuadrado. Y como dice acá, es el área involucrada en la disipación viscosa, ¿no es cierto? El fluido, cuando está en contacto con las paredes, va a disipar energía producto del roce que existe entre el fluido y las paredes. Y obviamente, mientras más área exista de contacto entre el fluido y las paredes, mayor va a ser la disipación viscosa de nuestro sistema. Y esto me entrega un dato interesante, ¿no es cierto? Que mientras más largo el ducto, más grande es la disipación viscosa que va a sufrir nuestro sistema, y mayor va a ser la fuerza resistente al flujo de fluido que sufre el fluido en este caso. Por otro lado, tenemos la energía cinética. ¿Ya? La energía cinética que tiene el fluido al desplazarse, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la velocidad promedio que tiene el fluido. Y acá hay que tener una salvedad especial. Para que nuestra fuerza tenga unidades de fuerza, nosotros necesitamos definir la energía cinética como energía partido en volumen, tal cual como se especifica dimensionalmente aquí, es decir, newton por metros, que es unidad de energía partido por el volumen de nuestro sistema, que es la densidad. Finalmente, la energía cinética se define como un medio de la densidad por
la velocidad promedio al cuadrado. Esto tiene que ver con la energía cinética y obviamente nosotros esperamos que mayor sea la fuerza resistente y mayor sea la disipación viscosa, mientras mayor es la velocidad que tiene el fluido. Finalmente es importante hablar de este coeficiente de roce, que es un parámetro de ajuste que me permite que esta fuerza se calcule de forma exacta. Y este coeficiente de roce depende de dos parámetros. Uno que ya habíamos hablado anteriormente en el curso, que es el número de Reynolds. Y acuérdense que el número de Reynolds nos habla de un equilibrio o nos habla de qué tan preponderantes son las fuerzas viscosas respecto a las fuerzas inerciales. Si yo tengo un número de Reynolds más grande, van a estar preponderando las fuerzas inerciales, y si tengo un número de Reynolds más bajo, van a preponderar las fuerzas viscosas. Y por otro lado, este coeficiente de roce también depende de la aspereza de la pared, es decir, qué tan rugosa es la pared. Y esto se mide a partir de otro parámetro dimensional, que es la rugosidad relativa, que es la rugosidad de la pared, que se mide con un instrumento que se llama el rugosímetro, que mira y mide las irregularidades que tiene nuestra pared, partido por el diámetro de la cañería. Esto quiere decir que, dado que depende de la aspereza relativa o rugosidad relativa de nuestro material, cuando yo disminuyo el tamaño del diámetro de las cañerías, la rugosidad va a tener un efecto más marcado sobre la disipación viscosa. Y al revés, mientras más grande es la cañería, menor es el efecto de la aspereza de las paredes. Por lo tanto, el coeficiente de roce va a depender del número de Reynolds, es decir, el balance entre fuerza viscosa e inerciales, y la aspereza relativa que tiene nuestro material. Finalmente, para demostrar la homogeneidad dimensional de nuestra definición de fuerza resistente, ¿no es cierto?, que es F, que es un parámetro dimensional, K que tiene unidades de Newton, metros partido por metro cúbico, y el área, metro cuadrado. Esto, si hacemos el análisis dimensional, obtenemos Newton, que es exactamente la unidad que necesitamos para la fuerza resistente que ejerce el fluido. Ahora, tomando en cuenta la definición de esta fuerza y el desglose de cada uno de sus términos, vamos a tomar este mismo volumen de control, que es nuestra sección de cañería, y haremos un balance de fuerza sobre él para deducir cómo se relaciona el coeficiente de roce con el término de pérdida de carga de nuestro sistema. En esta sección, como adelantamos en la primera parte del video, nosotros intentaremos encontrar una relación entre el coeficiente de roce y las pérdidas viscosas dentro de nuestro sistema, o el delta H. Para eso, al igual que en la primera sección de este video, tomamos una sección de cañería de largo L y radio R. Aparte de la fuerza viscosa, debido a la naturaleza intrínseca de los fluidos, en el punto 1 y en el punto 2 se van a ejercer presiones que no necesariamente son iguales. Eso significa que hay una fuerza neta entre P1 y P2. Si contabilizamos esta fuerza, que tiene que ver con la multiplicación de la presión por el área de esa superficie, nosotros podemos encontrar una fuerza neta que está ejerciendo la presión sobre esta sección de cañería. En este caso, esta fuerza neta va a ser la multiplicación del área transversal de la cañería, A, o el área de un círculo, pi r cuadrado, por la diferencia de presión entre el punto 1 y el punto 2, P2 pero P1. Por otro lado, de la primera sección de este video, definimos lo que era la fuerza resistente viscosa. En este caso, la fuerza resistente viscosa es igual a un coeficiente de ajuste, que es el coeficiente de roce, un área que tiene que ver con el área de contacto del fluido con el ducto, por una energía cinética promedio de nuestro fluido dividido por el volumen. Esto nos define una fuerza resistente. Para que la sección de cañería se encuentre en equilibrio dinámico, la sumatoria de fuerzas sobre esta cañería tiene que ser igual a 0. Eso significa que las fuerzas viscosas y las fuerzas de presión tienen que ser iguales. Al igualarlas, que es lo que hicimos acá, nosotros podemos encontrar que el coeficiente de roce se relaciona con la diferencia de presión de nuestro sistema. ¿Qué es esta correlación que tenemos acá? El coeficiente de roce, definido de esta manera, tiene el nombre de coeficiente de fricción de Fanning.
Si nosotros multiplicamos el coeficiente de fricción de Fanning por 4, vamos a tener el coeficiente de fricción de Darcy, que es el que vamos a utilizar en este curso y es la versión moderna del coeficiente de Rose, dado que el coeficiente de Fanning se utiliza en literatura más antigua, ¿ya? Por lo tanto, vamos a fijar nuestra atención en el coeficiente de fricción de Darcy. Por otro lado, nosotros podemos encontrar una relación entre la diferencia de presión y la pérdida de carga utilizando la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2 en nuestra sección de cañería. Al utilizarlo vamos a encontrar que la diferencia de presión partido por el peso específico tiene que ser igual a la disipación viscosa o la pérdida de carga de nuestro sistema. Al reordenar esta ecuación nos damos cuenta que P1 menos P2 tiene que ser igual al peso específico por la pérdida de carga. Fíjense que P1 menos P2 sale íntegramente en esta ecuación, que es la definición del coeficiente de Rose. Por lo tanto, podemos reemplazar este término de acá, en esta ecuación de acá, y hacer aparecer el término de pérdida de carga o disipación viscosa. De esta manera, si hacemos eso, obtenemos esta ecuación, la cual la reordenamos y encontramos esta relación entre la pérdida de carga y el coeficiente de Rose o el coeficiente de fricción de Darcy. Dada esta fórmula, esta es la formulación básica que nos permite encontrar las disipaciones viscosas en nuestros sistemas de cañerías. Recordando un poco la primera sección de este video, el coeficiente de Rose depende del número de Reynolds y la aspereza relativa de nuestro material. Para poder encontrar el coeficiente de Rose, nosotros vamos a utilizar un diagrama que se llama el diagrama de Moody, el cual explicaremos cómo utilizarlo en la próxima sección. En esta sección, como se adelantó anteriormente, trabajaremos sobre el diagrama de Moody y su utilidad para determinar la disipación viscosa en nuestro sistema de cañerías. Primero que todo, el diagrama de Moody es un diagrama de doble entrada. ¿Qué quiere decir un diagrama de doble entrada? Que yo necesito dos variables para conocer la tercera. Nosotros anteriormente dijimos que el coeficiente de Rose depende del número de Reynolds y la aspereza relativa de nuestro material. Acá dibujé un esquema del diagrama de Moody. En este diagrama de Moody se tiene el número de Reynolds abajo, la aspereza relativa de nuestro material y el coeficiente de Rose. El diagrama de Moody tiene distintas curvas para distintas asperezas de material. Fíjense además que existe una curva especial cuando tenemos cañerías lisas, es decir, cañerías que tienen una rugosidad muy baja, como el vidrio, algunos plásticos, etc. Entonces, para eso existe una curva especial, del diagrama de Moody para las cañerías lisas. Analicemos las distintas partes de este diagrama de Moody. En primera instancia, tenemos el número de Reynolds bajo, el régimen laminar, donde se ve una relación lineal entre el coeficiente de Rose y el número de Reynolds. A medida que voy avanzando, se tiene el régimen de transición, donde existen ambigüedades entre régimen laminar y turbulento, y finalmente el régimen turbulento. Y dentro del régimen turbulento tenemos un régimen turbulento completamente desarrollado, donde se observa que el coeficiente de fricción empieza a ser independiente del número de Reynolds para una aspereza relativa determinada. Y eso tiene que ver con la misma naturaleza del fenómeno viscoso, ¿no es cierto?, del fenómeno de flujo de fluidos. Nosotros sabemos cuando estamos en un número de Reynolds bajito, las fuerzas viscosas empiezan a ser preponderantes, pero a medida que avanza o aumenta en la velocidad del fluido, estas fuerzas viscosas empiezan a ser menos importantes. ¿Y cómo se visualiza? A medida que va aumentando se forma una subcapa viscosa, cuyo espesor empieza a ser estable a medida que empieza a aumentar el número de Reynolds. Por lo tanto, todos los fenómenos viscosos se circunscriben a un espesor constante e independiente del número de Reynolds cuando este es muy grande. Por lo tanto, esta fenomenología de subcapa viscosa se relaciona con la estabilidad del coeficiente de fricción a número de Reynolds altos. Por lo tanto, podemos ver algunas dependencias de la aspereza relativa con el coeficiente de Rose. Lo que vamos a observar es que a medida que aumenta la aspereza relativa para cualquier número de Reynolds en régimen turbulento, se observa que el coeficiente de fricción aumenta para cada una de estas líneas con aspereza relativa creciente.
Fíjense que para esta aspereza relativa mayor que esta aspereza relativa se tienen que el coeficiente de roce aumenta conforme aumenta la aspereza relativa de nuestro material. ¿Cómo puede cambiar la aspereza relativa de mi material? De dos maneras. La primera, aumentando la aspereza del material, y la segunda, disminuyendo el diámetro. Es decir, cuando yo tengo cañerías con menor diámetro, el efecto de las paredes empieza a ser más significativo y por lo tanto yo esperaría un coeficiente de roce mucho más grande y una disipación viscosa mayor, consecuente con este fenómeno donde las paredes empiezan a ser más importantes en el fenómeno de disipación viscosa. Perfecto. Entonces, ya una vez explicado la funcionalidad del diagrama de Moody, tenemos que hacer alguna noción. ¿Por qué en el coeficiente de roce no depende la aspereza relativa para el régimen laminar? Eso tiene que ver con la misma naturaleza del régimen laminar. Fíjense que las ecuaciones que rigen el comportamiento viscoso no dependen de la aspereza del material, sino de la naturaleza misma del fluido. Por lo tanto, este comportamiento de acá que se comprobó experimentalmente tiene que ver con eso, con que solamente importa la componente viscosa cuando estamos a velocidades bajas de fluido. Por último, ¿cómo podemos relacionar el coeficiente de roce con el número de Reynolds? Imaginemos que tenemos un problema arbitral en el cual nosotros necesitamos determinar la presión. Eso implica que yo tengo que tener el caudal de mi sistema, Q. Con el caudal Q de mi sistema, que debería ser un dato de mi problema, yo puedo determinar la velocidad conociendo el área transversal de mi ducto. Dado eso, y conociendo el diámetro de las cañerías, que se relaciona mucho con el área transversal, y la viscosidad, yo puedo determinar el número de Reynolds. Dado eso, y la aspereza relativa a mi material, es decir, necesito saber la aspereza del material y el diámetro de la cañería, ¿cierto? El número de Reynolds, y dado una curva que me determina una determinada aspereza, yo determino el factor de fricción de Darcy. Dado ese factor de fricción de Darcy, el largo de la cañería, el diámetro y la velocidad que determiné gracias al caudal, puedo determinar el término de disipación viscosa. Todos los problemas que involucren una diferencia de presión en sus cálculos se denominan problemas tipo 1, los cuales van a estar encapsulados o incluidos en este video, y el desarrollo de los problemas 2 y 3 que involucran el conocimiento de otras variables como el caudal mismo o el diámetro de las cañerías van a quedar para videos posteriores. En esta sección conversaremos de la disipación viscosa producida por distintos accesorios que puedo tener en un sistema de cañerías. Anteriormente vimos que la disipación viscosa de trayectos de cañería se puede estimar a partir del coeficiente de roce, el largo del trayecto de cañería, su diámetro, la velocidad del fluido dentro de ese trayecto de cañería, dividido por 2 veces la aceleración de gravedad. Eso constituye lo que se denomina pérdidas primarias o pérdidas por trayectos de cañería. Pero para construir un sistema ideal o un sistema real de cañerías, yo no solo requiero trayectos rectos de cañería, sino que requiero cambios de direcciones, incluir válvulas, test, etc. Por lo tanto, tengo que tener una metodología para estimar esas disipaciones viscosas producidas por los accesorios. Dado que estamos utilizando un balance de energía y las disipaciones de energía son aditivas, nosotros podemos decir que la disipación viscosa o la pérdida de carga total de nuestro sistema es una suma de las disipaciones primarias o producidas por cañerías o las disipaciones secundarias producidas por accesorios. ¿Qué tipo de accesorios puedo tener en un sistema de cañería? Acá se lista un ejemplo. Juntar dos cañerías. Podemos tener una unión americana o una copla que nos permita unir dos cañerías. Podemos necesitar cambiar la dirección en 90, en 45, en 60 grados, para lo cual vamos a necesitar un codo. Y esa pérdida de energía producida por ese accesorio necesito cuantificar.
También puedo requerir poner terminales en las cañerías para impedir el paso del flujo utilizando tapones. También puedo requerir cambios de secciones de cañería para entrar un equipo que tiene una entrada distinta a la cañería que estoy utilizando. Y ahí se utilizan toberas, que son cambios de sección transversal, es decir, para pasar a una cañería de sección transversal más grande a una más pequeña, o de una más pequeña a una más grande, dependiendo de lo que necesite mi sistema de cañerías. Y por último, puedo requerir controlar el flujo de mi sistema o cortarlo. Y eso se hace a través de válvulas que controlan o que cortan el flujo. Y existen dos tipos de válvulas o controladores de flujo. Los controladores de flujo on-off, es decir, que me permiten abrir o cerrar el flujo de fluidos. En ese caso, utilizo una válvula de bola o una válvula de mariposa. Para controlar flujo, normalmente utilizo una válvula de compuerta que me permite ir cambiando la sección transversal por la cual pasa el fluido y de esta manera ir aumentando o disminuyendo la disipación viscosa producida por ese accesorio. Para poder estimar la disipación viscosa de los distintos accesorios, tengo dos enfoques. El enfoque del coeficiente de resistencia, que me dice que la disipación viscosa producida por el accesorio es directamente proporcional a la velocidad que pasa por este accesorio. Y el enfoque del largo equivalente, que me dice que yo puedo transformar la disipación viscosa producida por ese accesorio en un largo equivalente de cañerías que me produce exactamente la misma disipación viscosa. Por ejemplo, si yo veo que la disipación viscosa de un codo de 90 grados equivale a 1 metro de cañería lineal, yo digo que el largo equivalente de esa cañería es 1 metro y utilizo esta correlación de acá con el coeficiente de roce de la cañería correspondiente. Ahora, podemos tener algunos problemas con la definición de la velocidad que necesito utilizar para poder utilizar cualquiera de los dos enfoques. ¿Y esto en qué situación se podría dar esa ambigüedad? Por ejemplo, si necesito saber la disipación viscosa que produce una salida de estanque, es decir, desde un estanque necesito sacar fluido, necesito determinar la disipación viscosa producida por ese accesorio. En ese caso, nosotros habíamos visto en videos anteriores que la velocidad en la superficie de un estanque es 0. Por lo tanto, si intento definir la disipación viscosa utilizando la velocidad del estanque, voy a tener un problema porque la velocidad es 0 y cada uno de estos dos enfoques requiere una velocidad. Pero si yo elijo la sección transversal de menor diámetro, en este caso, o de menor sección transversal, en este caso la cañería, voy a observar que tengo una velocidad y esa velocidad es cuantificable. Por lo tanto, puedo utilizar esa velocidad para determinar la disipación viscosa de este accesorio. Por lo tanto, como regla general, para cualquier disipación viscosa, yo siempre debo utilizar la sección transversal de menor diámetro para evitar que tenga esta inconsistencia con la definición de la velocidad que me define la disipación viscosa de este accesorio. Dada esta introducción, en las secciones anteriores resolveremos algunos ejemplos y en la plataforma UCurso les subiré lo que corresponde a las tablas para poder determinar los coeficientes de resistencia o largo equivalentes para cada uno de los accesorios y les indexaré el diagrama de Moody para determinar las pérdidas primarias de energía. En este problema nos piden determinar la presión en el punto 1 para que se movilice un caudal de 12 galones por minuto en este sistema de cañerías que se muestra acá, en tres situaciones distintas, donde no hay pérdidas viscosas, donde existen pérdidas primarias y donde existen pérdidas primarias y pérdidas secundarias. El primer caso es sin pérdidas viscosas. En términos generales, nosotros aplicamos la ecuación de Bernoulli al sistema y dado que no existen máquinas térmicas en nuestro sistema de cañerías, el término de máquinas térmicas va a ser igual a 0.
Por lo tanto, solo nos va a quedar el término de disipación viscosa y las diferencias de presión, altura y velocidad. En el primero de los casos nos piden evaluar el sistema cuando no existen pérdidas viscosas. Eso quiere decir que delta H va a ser igual a 0. Por lo tanto, tenemos que determinar las diferencias de presión, altura y velocidad. En este caso, la diferencia de presión nos va a entregar la presión en 1 comparada con la presión al final del sistema de cañerías. Tomando la altura, podemos tomar como referencia el punto 1 o el punto 2, indistintamente de la referencia que tomemos. La diferencia de altura entre el punto 1 y el punto 2 es de 20 pies positivos, es decir, el fluido gana 20 pies de altura, y eso quiere decir que va a perder presión producto de esta ganancia de altura. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la energía potencial del fluido aumentó y eso dentro de nuestro balance de energía se tiene que ver reflejado. Por lo tanto, el delta Z de nuestro sistema va a ser 20 pies. Debido a que el punto 2 se encuentra abierto a la atmósfera, es decir, el fluido sale de la válvula y al salir de esta válvula está en contacto con la atmósfera, por lo tanto la presión en 2 es la presión atmosférica que la podemos fijar como referencia. Por lo tanto, la presión en el punto 2 va a ser igual a 0. Dado que requerimos delta P, que va a ser P2 menos P1, vamos a tener la siguiente, que delta P va a ser P2 menos P1. Dado que P2 es igual a 0, delta P va a ser igual a menos P1, entendiendo que la presión P1 va a ser una presión relativa a la atmosférica. Finalmente nos queda determinar la diferencia de velocidad entre el punto 1 y el punto 2. Debido a que hay un cambio de sección transversal desde este punto a este punto y hay una reducción de la sección transversal, esto va a implicar que va a haber un aumento de velocidad en el punto 2, y eso quiere decir que si no hubiesen pérdidas viscosas, la presión en este punto va a disminuir producto de la disminución de la sección transversal para que el balance de energía se conserve. De esta manera, la velocidad en 1 es el caudal partido por el área transversal, ¿cierto? Tomando el caudal que se informa en el problema, que es de 0,0267 pies cúbicos por segundo, y dividiéndolo por el área transversal en el punto 1, que corresponde al diámetro de 0,0625, nosotros obtenemos una velocidad de 8,7 pies partido por segundo. De la misma manera, tomamos el mismo caudal, 0,0267, y lo dividimos por el área transversal. En este caso, el diámetro de la cañería cambió a media pulgada, y eso transformándolo a pies, lo dividimos por 12, y finalmente la velocidad en el punto 12 es 19,6. Dado que necesitamos la diferencia de velocidad, nosotros restamos el cuadrado de las velocidades, lo que nos da 308 pies cuadrados partido por segundo cuadrado. Al reemplazar en nuestra ecuación de Bernoulli, tenemos menos P1 partido por el peso específico del agua en el sistema inglés, más la ganancia de 20 pies de altura, producto del aumento de energía potencial, más la diferencia cuadrada de las velocidades partido por 2G, y eso tiene que ser igual a 0 porque recordemos que estamos sin pérdidas viscosas. Y esto nos va a entregar una presión en el punto 1 de 1547 libras partido por pie cuadrado, o lo que es lo mismo, 10,7 psi. ¿Cómo encontramos estos 10,7 psi? Dividimos por 144, recordemos que un pie tiene 12 pulgadas, por lo tanto tenemos que dividirlo por 144 y esto nos entregaría los 10,7 psi que necesitamos en el punto 1 para desplazar el caudal de 12 calores por minuto sin pérdidas viscosas. Ahora, en la segunda parte de este ejercicio, debemos determinar la presión en el punto 1 considerando las pérdidas primarias de nuestro sistema, es decir, delta H igual a F L partición de B cuadrado partición 2G. Lo primero que tenemos que hacer antes de determinar las disipaciones viscosas primarias, es decir, por trayectos rectos de cañería, es determinar el coeficiente de fricción asociado a las condiciones de funcionamiento de nuestro sistema y las características del ducto. En este caso necesitamos determinar el número de Reynolds y la aspereza relativa o rugosidad relativa. Para poder determinar el número de Reynolds, nosotros necesitamos la velocidad
promedio que está fluyendo nuestro fluido dentro de nuestro sistema de cañería. Para eso utilizamos la relación que nos dice que la velocidad promedio es igual al caudal partido el área transversal. Esto lo habíamos estimado anteriormente y nos había dado un valor de 8,7 pies cúbicos por pies partido por segundo, que es la velocidad que se mueve el fluido a lo largo de la mayor parte de nuestro sistema de cañería y específicamente en la de diámetro de 0,75 pulgadas. Dado eso y tomando la densidad y el diámetro de la cañería más la viscosidad, nosotros podemos estimar el número de Reynolds, que nos da un valor de 4,5 por 10 elevado a 4, que es un número dimensional. ¿Cómo podemos demostrar la dimensionalidad de nuestro número de Reynolds? Tomando cada una de las unidades, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la densidad tiene unidades de slack pie cúbico, el diámetro o la velocidad de pies partido por segundo y el diámetro de pies. Y la viscosidad tiene unidades de presión por tiempo. La unidad de presión en el sistema inglés es libra partido por pie cuadrado por segundo y la libra la podemos descomponer en slack pie partido por segundo cuadrado. Si tomamos en cuenta todas esas unidades, nos vamos a dar cuenta que el número de Reynolds no tiene unidades porque es un número dimensional. Por lo tanto, 4,5 por 10 elevado a 4 está correcto. Y la aspereza relativa, tomamos la aspereza del cobre, que es 0,00005 pies, y lo dividimos por el diámetro de la cañería, que es 0,0625 pies. Y esto nos da una aspereza relativa de 8 por 10 elevado a menos 5. Tomando en cuenta estos dos valores, tenemos que ingresar en el diagrama de Moody, como mostraremos a continuación. Dado el coeficiente de roce que habíamos encontrado en la sección anterior, que tenía un valor de 0,0215, podemos encontrar las pérdidas primarias de nuestro sistema, que equivalen a F, L partición D, B cuadrado partición 2G. B lo sabemos del problema anterior, que tiene un valor de 8,7, o sea, de la sección anterior. Y, dado que conocemos el coeficiente de roce, nos queda encontrar el L de nuestro sistema. Lo que debemos hacer es sumar todas las cañerías que tienen igual diámetro, o sea, el largo de las cañerías que tienen igual diámetro. En este caso, tenemos que sumar la cañería 1, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7 y 8, 2. Lo que en total nos da un largo total de cañerías de 60 pies de la cañería de 0,75 pulgadas. Dado eso, reemplazamos nuestra ecuación de pérdidas primarias. F, L partición D, B cuadrado partición 2G. Y esto nos da un valor de pérdidas primarias de equivalentes a 24,7 pies de disipación viscosa producida por los trayectos rectos de cañería. Reemplazando eso en nuestra ecuación de Bernoulli, dado la diferencia de presión, que lo habíamos encontrado anteriormente, que era igual a menos P1, la diferencia de altura de 20 pies y la diferencia cuadrada de velocidad de 308, nosotros podemos encontrar que la presión en el punto 1, para que se muevan los 12 galones por minuto considerando las pérdidas primarias, es de 30,62 libras pie cuadrado, o lo que equivale a 21,3 psi. Ahora seguiría la determinación de las pérdidas secundarias y ver cuánto cambia la presión en el punto 1 cuando ésta se considera. Ahora consideraremos la contribución de las pérdidas secundarias al aumento de la presión en el punto 1. Para eso vamos a considerar la disipación viscosa producida por las pérdidas primarias y le sumaremos la contribución de las pérdidas secundarias. Recordemos que definimos las pérdidas secundarias, o sea, la disipación viscosa producida por las pérdidas secundarias, como la suma de un coeficiente de resistencia por la velocidad correspondiente a la singularidad respectiva. En este caso, cada una de las singularidades tiene asignada una velocidad específica, que es la velocidad del fluido, que era 8,7 pies por segundo. En este caso, donde existe una contracción de la sección transversal, en el problema se especifica que se debe utilizar la velocidad de la cañería, que esta es una excepción, dado que deberíamos considerar la velocidad de la salida de la válvula. Pero dado esta consideración, tenemos que encontrar los coeficientes de resistencia asociados a cada una de las singularidades. Si nosotros vemos en la literatura, podemos ver que el codo regular de 90 grados tiene
un coeficiente de resistencia de 1,5. Para la válvula de salida de nuestro sistema se tiene que su coeficiente de resistencia es 2, y para la válvula del globo que se muestra acá tiene un coeficiente de resistencia de 10. Dado que para cada una de estas singularidades se tiene inequívocamente una velocidad, y esta es la velocidad de las cañerías, que es 8,7, simplemente tenemos que sumar los coeficientes de resistencia asociados a cada una de las singularidades. En este caso, dado que en nuestro sistema tenemos 4 codos de 90 grados, multiplicamos 4 por 1,5, que es el coeficiente de resistencia del codo de 90 grados. Le sumamos el de la válvula de salida más la válvula de globo, lo que nos da un total de 18, que es la suma de todos los coeficientes de resistencia. Por lo tanto, para encontrar las pérdidas secundarias, multiplicamos ese 18 por la velocidad al cuadrado partido por 2G, lo que nos da una contribución producida por la disipación viscosa de las singularidades o pérdidas secundarias de 21,2. Dado que las disipaciones viscosas son aditivas, nosotros sumamos el 21,2 al 24,25, que eran las disipaciones primarias o de los trayectos recto cañería, lo que nos da una presión en el punto 1 de 43,83 o 30,5. Podemos ver que las disipaciones viscosas son un componente súper importante en la presión de los sistemas, en la disipación o en el gasto de la presión de los sistemas. Por lo tanto, en la próxima sección haremos una comparativa al considerar cada una de las pérdidas viscosas asociadas a cada una de las tres partes del problema desarrollado. En esta última sección de este video analizaremos cómo cambia la presión a lo largo de la cañería dada una presión en el punto 1 cuando se tienen las tres situaciones que estudiamos, es decir, sin disipación viscosa, cuando tenemos pérdidas primarias y cuando tenemos pérdidas primarias y secundarias. Analicemos lo que pasa con las pérdidas cuando no tenemos disipación viscosa en nuestro sistema. Al movilizarnos desde el punto 1 al punto 2, originalmente tenemos una presión en el punto 1 de 10,7, considerando que no hay pérdidas viscosas en nuestro sistema. Por lo tanto, en el punto 1 tenemos una presión de 10,7. Producto de que no hay cambios de energía potencial y no existe disipación viscosa en el trayecto 1-3, la presión debería permanecer constante en ese trayecto de cañería. Debido a que hay un aumento de presión, lo que deberíamos ver es que la presión cambie gradualmente a medida que subimos desde el punto 3 al punto 4, tal cual como lo observamos en este trayecto de acá. De la misma manera que en el trayecto 1-3, en el trayecto 4-5, no existen cambios de altura, por lo tanto no deben existir cambios de presión si no hay disipación viscosa. Finalmente, como existe un aumento de altura equivalente a 10 pies entre 5 y 6, la presión de nuestro sistema debería llegar a la presión final, dado que en este trayecto de 6 a 2 no existe disipación viscosa, por lo tanto la presión debería permanecer constante. Ahora, consideremos que existen pérdidas primarias. Nosotros estimamos que la presión en el punto 1, acá, debe ser de 21,3 psi. Por lo tanto, si existe disipación viscosa primaria entre 1 y 3, debería ir disminuyendo gradualmente la presión producto del rozamiento con las paredes. Y eso lo deberíamos ver de esta manera, con una pendiente leve entre el punto 1 y 3. Entre el punto 3 y 4, aparte de la disipación viscosa natural de esta cañería, existe un aumento de energía potencial. Por lo tanto, vamos a ver dos efectos que se van a sumar: el aumento de energía potencial y la disipación viscosa, que va a hacer que el cambio de presión al moverse de 3 y 4 sea más agudo, tal cual como se ve con esta pendiente entre el punto 3 y el punto 4. Finalmente, para el punto 4 y para el punto 5 debemos ver la misma pendiente que acá, pero en una menor distancia. Por lo tanto, lo que vamos a ver es que esta pendiente y esta pendiente tienen que ser iguales, dado que es un trayecto recto cañería sin aumentos de energía potencial. Siguiendo el trayecto del fluido entre el punto 5 y el punto 6, existe un aumento de energía potencial y disipación viscosa. Por lo tanto, la pendiente entre el punto 3 y el punto 4 y la pendiente entre el punto 5 y el punto 6, o sea, estos dos trayectos de cañería, tienen que ser iguales y mayores a los puntos que no
tienen aumentos de energía potencial. Por lo tanto, vamos a quedar en el punto 6. Debido a que no existe cambios de altura, vamos a tener una disipación viscosa solamente entre el punto 6 y el punto 2, tal cual como observamos acá, llegando a la presión 0, que es la presión atmosférica de nuestro sistema. Fíjense que este análisis va complejizando las disipaciones viscosas y agregándoles elementos. En un comienzo solo veíamos aumentos de energía potencial, después vemos un término de disipación viscosa y ahora vamos a ver cómo trabajan las singularidades en este esquema de disminución de presión a medida que nosotros vamos avanzando en el sistema cañerías. Ahora, cuando contabilizamos las pérdidas secundarias, encontramos que necesitamos 3,5 psi en el punto 1 para que el fluido se mueva con el caudal especificado. Por lo tanto, al igual que en esta sección, donde analizamos solo las pérdidas primarias, entre el trayecto 1 y 3 tenemos que tener la misma pendiente acá que acá, dado que solo tenemos un término de disipación viscosa. Y aquí viene lo novedoso respecto a las pérdidas secundarias. Las pérdidas secundarias también se llaman pérdidas por singularidades. Y este codo de acá, va a producir un cambio abrupto de presión en nuestro esquema, debido a la disipación viscosa que produjo, que es equivalente a esta distancia que se muestra acá. Por lo tanto, lo que se va a observar cuando tenemos pérdidas secundarias es un cambio abrupto de presión debido a la singularidad respectiva. Si nosotros vamos avanzando, esta pendiente de acá y esta pendiente de acá son exactamente iguales porque tenemos un cambio de energía potencial y una disipación viscosa. De la misma manera que tuvimos en el codo de 90 grados, vamos a tener una disipación viscosa equivalente en el punto 4. De igual manera que en esta sección de acá, esta pendiente entre 4 y 5 tiene que ser exactamente igual para la curva azul. De nuevo tenemos un codo de 90 grados, por lo tanto vamos a tener en el punto 5 una disipación viscosa producida por esta singularidad, que son cambios discretos de presión en un punto determinado de nuestro esquema. Después, para pasar al punto 6, de nuevo, tenemos un aumento de energía potencial y una disipación viscosa entre el punto 5 y el punto 6, por lo tanto esta pendiente y esta pendiente son equivalentes. En el punto 6 nuevamente tenemos un codo de 90 grados, por lo tanto vamos a tener un cambio equivalente e igual en cada uno de los codos de 90 grados. Una pérdida de presión asociada a que el fluido se mueve por esa singularidad. Finalmente, acá tenemos un trayecto solo con disipación viscosa y no con aumento de energía potencial. Por lo tanto, deberíamos ver esta pendiente de acá que estamos observando, que es exactamente igual a la pendiente que habíamos deducido anteriormente. En este punto, entre el punto 7 y el punto 8, existe una válvula que produce un aumento de presión más grande, dado que el coeficiente de resistencia es más grande que el de los codos 90 grados. Recordemos que en los codos 90 grados el coeficiente de resistencia tiene un valor de 1,5 y en esta válvula de globo tenía un valor de 10. Por lo tanto, el salto de presión que va a sufrir el fluido al pasar por esta válvula va a ser mucho más abrupto que en las otras, correlacionado con el coeficiente de resistencia. Finalmente tenemos exactamente la misma pendiente en este punto entre el punto 8 y el punto 2 y finalmente tenemos un cambio discreto de presión producto de que el fluido entró a la válvula y salió a la atmósfera. Dado esto, podemos ver que las pérdidas primarias y secundarias cambian la presión del sistema en una magnitud distinta y de una manera distinta también. Las pérdidas por disipaciones viscosas hacen que la presión vaya cambiando gradualmente a medida que se avanza por la cañería, y cuando nosotros tenemos una singularidad y un salto o una pérdida de presión en nuestro sistema, tal cual como se observa en este diagrama de acá.